Bienvenidos a una nueva edición de Factor Resistencia, donde venimos a contarte de todo un poco y las noticias, por supuesto, todo aquello que nadie te quiere decir, te lo contamos acá. Flora Torres Heller, quien les habla, y en esta edición vamos a traer un tema de relaciones bilaterales y vamos a hablar del país vecino Paraguay, porque no está frenando la tensión, hay más conflictos con la hidrovía Yacyretá y se vinieron además bloqueos de camiones, entre otras cosas, lo que viene sucediendo con el país vecino. El gobierno de Paraguay decidió tomar el 100% en estos momentos de la energía que le corresponde de la central hidroeléctrica Yacyretá, lo cual, claro, implica, ¿no es cierto?, un recorte de la porción que habitualmente se le transfiere a la Argentina. El país vecino con los hermanos paraguayos están reclamando una supuesta deuda de un total de 150 millones de dólares. Dijeron que la Argentina construyó Yacyretá, Paraguay le debe muchos miles de millones a la Argentina también de dólares por Yacyretá a la Argentina, pero las cosas vienen tensas de igual modo. A Paraguay le corresponde un 50% del total, ¿no es cierto?, de la energía que genera Yacyretá, pero habitualmente consume entre 10 y 15% nada más y le cede el resto a la Argentina, porque es la cantidad que ellos utilizan. Recordemos que Argentina es mucho más grande que Paraguay. Ahora va a dejar de hacerlo, comenzó desde esta semana. Una parte de la adicional que absorba, Paraguay lo destinará al mercado interno y el resto se lo va a vender a Brasil. La energía que llega de Paraguay cubre un porcentaje muy menor de consumo diario de la Argentina, ¿no es cierto? Por lo tanto, al menos en esta etapa del año, no constituye un problema en términos de abastecimiento para nosotros. Claro, muchos medios han consultado sobre el tema a voceros de la Secretaría de Energía que dijeron que no tenían comentarios que hacer por el momento. Pero claro, esto es una medida que viene generando tensiones, entre otras cosas que ya vienen sucediendo con Paraguay. Esta medida de no venderle energía a la Argentina se hizo efectiva este lunes desde las 10 de la mañana, según lo había confirmado el vicepresidente del país paraguayo, temporalmente a cargo de la presidencia, Pedro Aliana, en una conferencia de prensa que ofreció junto al titular, ¿no es cierto?, de la Administración Nacional de Energía, que es el ANDE, Félix Sosa. Al presidente de Paraguay, por otra parte, Santiago Peña, presidente que recién asume, le preguntaron el domingo en CNN, en español, ¿sí?, el canal internacional, si la decisión de dejar de venderle la energía a la Argentina era una represalia por el cobro del peaje por parte de Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay. Y Peña estuvo pensando mucho lo que iba a responder, pero dijo que son dos temas diferentes. Efectivamente, dijo que ellos están dejando de vender su energía para nosotros, ¿no es cierto?, para la Argentina, pero que eso no tenía que ver con el cobro del peaje, aunque parece que sí, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, dijo, con las deudas que están atrasadas por parte de la Argentina a Paraguay. Y dijo que la Argentina le adeuda a Paraguay cerca de 150 millones de dólares. Pero claro, se da justo en el contexto de ese conflicto. Uno interpretaría, ¿no es cierto?, que es así, como bien lo dijo el periodista de CNN, se lo habían insistido, y él dijo que no era así, que mala suerte para nosotros, que justo nos tocó en ese momento, pero que no era así. Ahora, Massa por su parte, Sergio Massa, ministro de Economía, también candidato a presidente por Unión por la Patria, se quejó por el precio, ¿no es cierto?, que le cobran en la energía a Argentina desde Paraguay y apuntó directo contra Santiago Peña. Massa dijo que es muy raro que Paraguay nos cobre más cara la energía que Brasil. Eso es algo que todavía, dijo, no consiguió Massa que le respondan desde Paraguay. Esto fue lo que dijo el ministro a ser consultado por el portal La Voz de Misiones. Y él agregó que en general los gobiernos nuevos, cuando necesitan buscar legitimidad, arrancan con peleas. Y eso es lo que está haciendo el presidente de Paraguay en este momento. Todos sabemos que la Argentina construyó Yacyretá,
Paraguay le debe muchos miles de billones de dólares, ¿no es cierto?, a nuestro país por Yacyretá. Esto no solo lo agregó Massa, sino que todo el mundo lo sabe. Y la represa de Yacyretá se construyó en los años 80 y 90, tardó bastante tiempo con el aporte exclusivo del Estado argentino. Paraguay, sí, de acuerdo a ese tratado, iba a compensar su parte con la cesión de energía generada, pero aún no terminó de hacerlo. Todavía nos está debiendo cerca de unos 12 millones de dólares. Si bien la deuda es de una entidad binacional, en los hechos el pasivo es de Paraguay con la Argentina. Claro. Por su parte, también el titular de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, que es Félix Sosa, informó a los medios paraguayos que parte de esa energía que se está retirando se va a destinar al consumo local en un contexto de acuerdo de lo que es la demanda por las elevadas temperaturas. Dijo, no analizamos el tema financiero, debemos recordar que esta es una decisión, dijo Félix Sosa, estratégica y política del gobierno nacional de retirar 100% la energía que le corresponde a la Argentina. Eso lo dijo en conferencia de prensa. En Paraguay aseguran que hay un acuerdo por el pago de la deuda argentina por la represa, pero los allegados a Massa, por su parte, lo niegan. Denuncian en el Parla Sur por la retención de camiones petroleros, entre otras cosas, paraguayos en la frontera, la quita de energía de Yacyretá, además de que no dejan pescar a los pescadores argentinos, se pelean por un tramo del río. Paraná, entre otras cositas que vienen de mano. Pero en primer lugar vamos a escuchar lo que decía el presidente de Paraguay, Peña. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, a poco más de un mes de asumir el cargo. Nos enlazamos con él en Nueva York, donde se encuentra en este momento, a propósito ya de iniciar esta semana la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias, presidente, por este espacio. Yo comenzaría justamente con ese tema. ¿Qué lo lleva ahí? ¿Qué lleva Paraguay a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas? ¿Tiene previsto, me imagino, algunos encuentros con otros presidentes? ¿Y cuál es la agenda? Adelante, presidente. Hola, Rey. Un gusto estar en contacto contigo. Muchísimos saludos para toda la audiencia de CNN en español que nos está mirando, en especial a los millones de mexicanos que el día de ayer celebraron un año más de su independencia, 213 años, apenas unos meses antes que Paraguay reivindicara su propia independencia en el año 1811. Así que muy contento de estar acá, mi primera participación como presidente de la República, que tomé posesión el 15 de agosto, con una agenda internacional muy importante. Paraguay, un país que por mucho tiempo fue una isla rodeada de tierra, fue un país aislado, como lo describía nuestro autor Augusto Roa Bastos. Sin embargo, en los últimos años ha venido insertándose en una economía global cada vez más competitiva. Y bueno, Paraguay, un campeón en la energía eléctrica limpia y renovable. Somos prácticamente el único país que tiene su base de producción de una manera limpia y sostenible. Somos un país gran productor de alimentos, somos la economía más abierta. Entonces, estar en estos foros internacionales hoy, las Naciones Unidas, para nosotros, diría hasta una gran obligación para participar activamente para que el Paraguay siga siendo una voz cada vez más fuerte. Y por supuesto, no Presidente, ahora que estamos toca... ajenos de los problemas locales que tenemos, como bien lo mencionaste. Ya, ahora que toca esos temas, hay mucha preocupación en Naciones Unidas en este momento porque el tema de la guerra de Ucrania acapare la atención y esos temas que usted está mencionando, cambio climático, desarrollo sostenible, pues esos temas queden relegados a un segundo plano. Bueno, Paraguay, y yo lo mencioné en mi discurso inaugural hace 30 días, Rey, Paraguay, que tiene un lazo histórico, cultural y económico muy profundo con Rusia, no puede quedarse callado en este conflicto y no ponerse del lado de Ucrania, porque lo que hoy está viviendo Ucrania es lo que vivió Paraguay hace un poco más de 150 años. Vos sabés, Rey, que Paraguay enfrentó una guerra con Brasil, Argentina y Uruguay que duró cerca de 6 años, perdimos el 60% de nuestro territorio y se asesinó al 90% de la población masculina del Paraguay. Y esto tuvo consecuencias enormes. Son las consecuencias que vamos a tener que enfrentar como humanidad después de que termine este conflicto. Así que estamos haciendo un llamado constante. Yo voy a repetir esto el día martes en la sesión inaugural que se va a dar de la Asamblea, donde voy a levantar una voz
pidiendo que se resuelva rápidamente y de manera pacífica este conflicto. Presidente, retomando ahora tema nacional y lo que venía diciendo más hace un momento de esta polémica que existe a raíz de la decisión de Argentina de cobrar un peaje en esta ruta marítima Paraná-Paraguay. En este contexto le pregunto, presidente, ¿qué hay de cierto de que Paraguay pues podría dejar de venderle energía a Argentina como represalia justamente por esta decisión de Argentina de cobrar peaje en esta ruta marítima? ¿Qué hay de cierto con eso, presidente? En realidad son dos temas diferentes. Efectivamente, nosotros estamos dejando de vender nuestra energía a la Argentina, pero esto no tiene que ver con el cobro del peaje, esto tiene que ver con unas deudas que están atrasadas. La Argentina deuda al Paraguay cerca de Pero 150 se da en el millones de contexto, dólares. presidente, uno interpretaría que sí, porque se da en este Sí, sí, contexto. sí. Es una muy mala coincidencia para ellos, pero responde a una necesidad que hoy la empresa binacional Yacyretá, el lado paraguayo, el no pago de estos cobros está impidiendo que haya un buen funcionamiento. Ni siquiera se están pudiendo pagar los salarios de los funcionarios. Entonces, lo que tomó la decisión Paraguay es dejar de vender a la Argentina, consumir localmente y vender un excedente que tiene con el Brasil, donde sí estamos cobrando de manera regular. Pero lastimosamente son medidas que hemos tomado en paralelo sobre dos problemas que estamos enfrentando. El de la hidrovía es un problema de 5 países, no un problema de Paraguay. Acá también Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay están reclamando el cumplimiento de un tratado internacional que tiene décadas. Y en el caso de la venta de energía es una relación sí bilateral que mantenemos con la Argentina, pero que esperamos que se pueda resolver lo más rápido posible. Somos conscientes que Argentina tiene problemas económicos, tiene problemas políticos, está en el medio de una campaña electoral, pero también nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentar nuestras realidades desde Paraguay, tanto en el comercio por medio de la hidrovía como también la venta de energía. Presidente, esta semana se reunieron para buscarle una salida al asunto, pero tal parece que las partes están pues, no están dispuestas a ceder en muchas cosas porque Argentina lo que dice, bueno, si quieren sentarse a negociar el peaje, también entonces nos sentamos a negociar esta deuda que tenemos de hace 30 años. Eso es lo que dice Argentina con lo que tiene que ver con la represa de Yacyretá. ¿Qué dice usted a eso, Que presidente? nosotros estamos abiertos, nos hemos sentado a dialogar. Vos sabés que Rey, en el pasado fui ministro de Hacienda, yo estaba dentro del equipo de Paraguay que buscó la conciliación de las deudas, se llegó a un acuerdo, ese acuerdo fue ratificado por el gobierno, por el Congreso paraguayo, pero nunca fue ratificado por el Congreso argentino. Nosotros reconocemos que hay una deuda, la deuda no es de los países, la deuda es de la empresa binacional, que es un ente independiente de los países, es una entidad binacional que fue creada por un tratado internacional y nunca se desconoció el monto de la deuda. Lo que sí se desconoció son unos intereses sobre el capital que el tratado no contemplaba, no permitía. Pues simplemente esa discusión. Pero Paraguay nunca se cerró a la discusión y yo estoy abierto a seguir conversando de esto. Creo que lastimosamente esta discusión se ha escapado un poco de las manos y hoy tenemos la responsabilidad de encauzarla. Tenemos que poner paño frío y poner nuestra mejor predisposición. De mi lado, una fuerte vocación integradora, no solamente con la Argentina, sino con toda la región y el mundo. Y estoy seguro que si hay predisposición y hay buena voluntad, vamos a encontrar un acuerdo. ¿Impacta esto al Mercosur? Presidente, usted que ha dicho que quiere un Mercosur más abierto, pero por supuesto que rechaza la moneda común. ¿Qué dice ello? Bueno, la discusión de la moneda común no tiene mucho sentido. Nosotros estamos celebrando 80 años de nuestra moneda, tenemos un esquema de metas de inflación que se ha cumplido a lo largo de la historia, una inflación muy baja. La inflación hoy en el Paraguay de los últimos 12 meses es de menos del 4%, la inflación en la Argentina es más del 120%. Entonces, plantear una moneda común cuando hay desbalances macroeconómicos no tiene ningún sentido económico y mucho menos político. Entonces, yo creo que el Mercosur es un éxito de la diplomacia. Creo que los países del Mercosur hoy estamos mejor de lo que estábamos 30 años atrás cuando se firmó el Tratado de Asunción, pero claramente es insuficiente. Nosotros tenemos una capacidad de integrarnos muchísimo más. Es lo que le he planteado
a los presidentes de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y desde nosotros, por supuesto, una fuerte vocación integradora como la economía más abierta de América Latina. No hay una economía más abierta como la paraguaya, no tenemos restricciones, tenemos un escenario macroeconómico que en realidad es una envidia a nivel no solamente continental, sino a nivel mundial, con niveles de deuda baja, un déficit fiscal controlado, cuentas en orden, y bueno, es lo que nos permite hoy proyectarnos hacia un mundo cada vez más competitivo. Presidente, hablemos de Taiwán y su decisión de este acercamiento. Yo le preguntaría, ¿no le está generando problema? Porque muchos productores paraguayos están presionando para que se abra más el mercado a China, y usted le está apostando a Taiwán, presidente. Rey, nosotros no podríamos hablar de un acercamiento a Taiwán cuando hemos estado con Taiwán los últimos 66 años. Nosotros tenemos una larga tradición y una historia con Taiwán, pero nuestra decisión de mantenernos cerca de Taiwán no tiene nada que ver con la historia o la nostalgia. Esto tiene que ver con fundamentos económicos sólidos, con la vocación que tiene Paraguay de mantener principios democráticos, de una integración al mundo, y donde Paraguay hoy está haciendo un acelerado proceso de transición de una economía agropecuaria a una economía industrial, y ahí entendemos que nuestra relación con Taiwán nos acerca a ese potencial industrial mucho más rápido, que es una relación con Taiwán, con China continental. En el campo de nuestras exportaciones, nosotros exportamos productos a Asia, exportamos productos a China continental. China es nuestro mayor proveedor de mercadería, así que tenemos una relación comercial muy, pero muy profunda, pero nosotros entendemos que Paraguay tiene que conectarse con todos los mercados y no solamente con un gigante como claramente lo es China Popular. Presidente, hablemos de un flagelo, el flagelo del narcotráfico, que está impactando, por supuesto, muy fuerte a la región. Y en este sentido me voy a referir que tengo entendido que en los últimos años los mayores cargamentos de cocaína que se están incautando en Europa provienen de Paraguay. ¿Alguna estrategia para revertir este problema, presidente? Claro que sí, Rey. La droga no es de Paraguay. La droga utilizó a Paraguay como utilizó a otros países del continente. Acá el único mecanismo que podemos hacer frente es mayores controles y una mayor integración. Los delitos transnacionales son los que más se han adaptado a las reglas de juego internacional. Hoy tenemos que enfrentar esos flagelos de manera coordinada. Paraguay no produce cocaína. Paraguay lastimosamente ha sido utilizado como un tránsito hacia la mercadería que va a Europa, para lo cual tenemos que trabajar juntos entre todos los países, y por supuesto también con Europa, que claramente es la región del mundo que hoy está comprando estos productos. Presidente, y por último le preguntaría, usted en algunos discursos se refirió a la libertad, decía, vamos por un país libre. ¿A qué se refiere con eso? Porque bueno, ahora ese término está muy de boga porque parece que genera votos, y si no, pregúnteselo a algunos candidatos en Argentina. En el marco de este latente conflicto, ¿no es cierto?, de intereses entre nuestro país y el país vecino de Paraguay por el cobro de peajes en la hidrovía, el elevado costo de la energía, que además ya no se nos va a vender por la represa eléctrica de Yacyretá, un diputado nacional paraguayo aseguró en el Congreso de ese país que iría a una guerra contra la Argentina, y reclamó además ante sus pares que la nación debería armarse militarmente con misiles que puedan ser utilizados en las negociaciones. Armarse con misiles, llamó a la guerra. Él dijo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra, sin dudar iría a la guerra por mi patria. Eso fue lo que planteó. Se trata de Rubén Rubín. Rubén Rubín es un legislador de 25 años que representa al partido Centro Hagamos de Paraguay. Él dijo que entiende las prioridades son otras, y también en su intervención Rubín sostuvo que lo que necesita Paraguay son misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, porque si no, ya arrancan perdiendo el juego diplomático. Fíjate vos las declaraciones de este diputado paraguayo, ¿no?
Claro, generó polémica, ¿no? Y creció esta misma polémica en los últimos días por sus palabras al incitar a un conflicto bélico entre Argentina y Paraguay. Ese reclamo, además de Rubín, derivó en las recientes declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, quien se preguntó por qué Paraguay cobra una tarifa, ¿no es cierto?, menor a la que le cobra, mayor a la que le cobra a Brasil, porque es mucho menor para ellos, y por el suministro de energía que le sobra, y una más alta a la Argentina, ¿no es cierto?, pese a que el Estado Nacional fue quien en gran parte financió la construcción de Yacyretá en los años 80 y 90. En ese sentido, este diputado, electo en las últimas elecciones paraguayas, diputado de 25 años, Rubén Rubín, insistió en que se pregunta de qué sirven, ¿no es cierto?, mejores infraestructuras si no tienen la capacidad de defender esos edificios. Siguiendo y llamando al conflicto bélico, ante lo que otros diputados se opusieron, pero él seguía planteando la idea. En la última semana, el mismo diputado apuntó contra el presidente Alberto Fernández también por los peajes que se cobran, ¿sí?, en la altura de Santa Fe, y dijo que no es algo entre paraguayos contra argentinos, sino que es algo entre paraguayos contra el gobierno peajero de Alberto Fernández. Vamos a escuchar las palabras de Rubén Rubín. Bueno, yo espero que nos abuenemos ya con Argentina, porque si seguimos bravuconeando ya veo cómo vamos a terminar con este presupuesto. Yo aviso que no me voy a ir ni un metro a la guerra, le aviso. Este ejemplo de roce que tenemos con nuestro país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser una prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra, ahí nos diferenciamos un poco. Sin duda iría a la guerra por mi patria. Yo creo que acá no es tanto el tema, señor ministro, de cuántos soldados o cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología. Misiles que alcancen a zonas claves de la región. Misiles que protejan nuestros recursos. ¿Cuánto fue? No sé si me pueden recordar el préstamo que le dio Estados Unidos. Casi 400 millones de dólares al país vecino para comprar aviones y demás cosas. Ahora hace 1 o 2 semanas fue que se hizo público eso. Eso, por ejemplo, colega, a mí me parece una locura, pero no es tanto la culpa de Argentina, es nuestra culpa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para armamento a un país que trabaja con China y a nosotros nos dicen no trabaje con China, trabaja con Taiwán, y encima ni siquiera nos dan plata para armamento, ¿verdad? O sea, nos dejan sin el pan y sin la torta, pero esa es nuestra culpa. O sea, pues nadie puede decir, toma, acá te regalo para que vos te equipes. Nosotros tenemos que ir a negociar. Ahí escuchamos las declaraciones de Rubén Rubín, ¿no?, este diputado de 25 años que está incitando a que haya un conflicto bélico entre Argentina y Paraguay. Anterior a las polémicas declaraciones de Rubín, otro funcionario paraguayo, hace aproximadamente un mes, Luis Castiglioni, ministro de Industria y Comercio de Paraguay, exdiputado, actual ministro de Industria y Comercio de Paraguay, dijo que quiere construir una muralla entre la frontera de su país con Argentina. Fíjate vos, el objetivo sería frenar el flagelo de contrabando ilegal. Curiosamente, ¿no?, porque hay más paraguayos en Argentina que en el mismísimo Paraguay. Me gustaría levantar una muralla, dijo, en la frontera con Argentina, como el señor Trump había propuesto en ocasión de su presidencia, levantar una muralla en la frontera con México. Fíjate vos, para frenar los inmigrantes, y esto es muy interesante, porque nuestro país alberga muchísimos paraguayos, y por el hecho de que aquí vienen a estudiar, aquí vienen a tratarse médicamente, aquí vienen a cobrar planes sociales, lo que tienen doble ciudadanía. Y es muy interesante que digan una cosa así, me parece, ¿no? Además, este paraguayo calificó de lamentable y crítica la situación económica de la Argentina, lo que según su opinión afecta a todos los países vecinos, incluidos el Paraguay y sobre todo. Él hizo las declaraciones en la Expo 2023, la mayor feria industrial, comercial y ganadera que tienen en Paraguay.
en la localidad de Mariano Roque Alonso. Pero él insistió con la idea de este muro, de esta muralla, levantar una muralla entre Argentina y Paraguay para luchar contra el contrabando ilegal y los inmigrantes argentinos. Lo escuchamos. Y a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Como el señor Trump había propuesto en ocasión de su presidencia, levantar una muralla en la frontera con México ante la impotencia que tenía del paso de los migrantes ilegales. Aquí esta lamentable situación de nuestro hermano país, que con sus políticas macroeconómicas totalmente diferenciadas y descoordinadas de nosotros, y con la lamentable situación, crítica situación, crónica situación, nos hace sufrir a todos los países limítrofes. Yo siempre digo esto, la verdad que me gustaría levantar una gran muralla en torno a la frontera argentina, porque realmente es muy difícil luchar contra un flagelo cuando los incentivos son tan grandes desde el punto de vista económico. Ahí estábamos escuchando al ministro paraguayo que quiere levantar una muralla entre la Argentina y Paraguay. Qué curioso, ¿no? Ahora, en las últimas 24 horas, entre ayer y hoy, los niveles de tensión entre la Argentina y Paraguay escalaron mucho más todavía, mucho más alto. Al conflicto desatado por este cobro de peaje en la hidrovía se le sumó una denuncia de Asunción por la retención de camiones con gas licuado de petróleo, ¿sí? El GLP. Y la amenaza paraguaya de recurrir a un tribunal internacional y el caso de la represa de Yacyretá no alcanzó, ¿no es cierto?, a una solución de las partes a pesar de las intensas negociaciones. Este conflicto entre Argentina y Paraguay por la deuda de Yacyretá no logró avances todavía en términos de acuerdos bilaterales y se tensa más todavía la relación, ¿no es cierto?, entre la gendarmería que agarra pescadores argentinos, entre los camiones que están retenidos, entre Yacyretá, entre los diputados que vienen haciendo declamaciones raras, este ministro que quiere levantar una muralla, el presidente que le quita la venta de energía a la Argentina. Y bueno, por eso una delegación argentina liderada por la secretaria Flavia Rollón viajó a Asunción el fin de semana para arribar a un acuerdo, pero hasta ahora no hay una solución a la vista y sigue la tensión. Dijeron que estaban en un cuarto intermedio, pero que no se avanzó en nada y que sí, efectivamente, este conflicto va a seguir. Eso fue lo que dijeron al cronista, ¿sí?, este medio, allegados al ministro Sergio Massa. Es decir, que del lado de la Argentina la situación sigue tensa. Advierten que es inadmisible la decisión unilateral de Asunción de dejar de transferir energía en la Argentina en la central hidroeléctrica de Yacyretá por el reclamo de una deuda de 93 millones cuando ellos nos deben todavía varios miles de millones, ¿no es cierto? El presidente de Paraguay, Sebastián Peña, y el ministro Sergio Massa, en su última visita a Asunción, hablaron, ¿sí? Y el gobierno de Paraguay ayer daba por cerrado un acuerdo en torno a la deuda. El mismo vicepresidente Pedro Aliana estaba asegurando en ese momento que había una propuesta del gobierno de Alberto Fernández de pagar la deuda en 3 cuotas de 12 millones hasta fin de año y la deuda de 2023 desde el año que viene. Y dijo que era una propuesta interesante. Eso aseguró públicamente Aliana. Sin embargo, desde la Secretaría de Energía, que lidera Flavia Rollón, negaron totalmente que se haya cerrado un acuerdo. También acotaron que la decisión de limitar la generación de Argentina en Yacyretá no ayuda en nada a resolver el conflicto. Claro, la tensión en la hidrovía es una cosa que está ahí a cortarse. En paralelo a todo esto, Paraguay acusó a la Argentina de potenciar el nivel de tensión en la hidrovía. En la sesión plenaria del Parlamento del Mercosur, sí, en el Parlasur, que se realizó antes de ayer, el diputado paraguayo Rodrigo Gamarra denunció a la Argentina en ese momento por una retención arbitraria de camiones con gas licuado de petróleo por parte de la Argentina, y Paraguay se queja también por el cobro de los peajes y demás, y esto continúa y continúa generando estas tensiones, ¿no es cierto?, tan ásperas entre ambos países. El canciller Santiago Cafiero busca ahora una solución diplomática al conflicto. Dijo que no hemos puesto a los argentinos el peaje ahí porque sí.
unilateralmente. Lo único que hicieron es actualizarlo, porque nunca se actualizó desde el año 2015 el precio del peaje, y lo de la hidrovía lo van a solucionar entre todos con diplomacia, no llevando el tema al exterior. Eso fue lo que dijo el canciller Santiago Cafiero. Esta es la postura, ¿no es cierto?, que mantuvo Cafiero días atrás cuando subrayó que el sistema de la hidrovía se va a mantener con peaje, le guste a los paraguayos o no. El canciller dijo que el cobro de la tarifa, ¿sí?, es para solventar los gastos que demandan las obras de dragado y mantenimiento del río Paraná, y comparó que si un camión argentino va por una autopista paraguaya, ¿paga peaje o no? Eso es exactamente lo mismo. Si un camión argentino pasa a Paraguay, paga peaje. Entonces, si una embarcación paraguaya pasa para este lado, tiene que pagar peaje. A todo esto, nuestro referente Atilio Velázquez, referente peronista provincial de la provincia del Chaco, llamó a la hermandad entre las naciones, y esto es lo que decía Atilio al respecto. Sin lugar a dudas que tanto la Argentina como el Paraguay, ¿por qué no hablar de nuestra soñada Hispanoamérica? Se ha visto conmovido en la región particular Paraguay y Argentina algunos reclamos y protestas por el tema del manejo de la hidrovía y otros recursos naturales. Recursos naturales que no es otra cosa que una bendición de Dios. Dios nos ha dado este bendito Paraná, río Paraná, que nos permite en este caso compartir, a partir de las obras hidroeléctricas, compartir la energía. Pero estos recursos naturales, una bendición de Dios que dejó para argentinos, paraguayos, brasileños, para que podamos mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida, desarrollar nuestras patrias, nuestras economías, para el bienestar de cada uno de los hispanoamericanos. Pero hace pocos días ha tomado una connotación muy particular de confrontación entre Paraguay y Argentina, y hay que reaccionar en forma inmediata, porque los mismos intereses que impulsaron la guerra de la Triple Alianza están dando vuelta hoy con otros nombres. Nombres que provienen, por ejemplo, del Plan 2030 de las Naciones Unidas o de la globalización financiera, que aspiran con quedarse y con manejar nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, nosotros queremos rescatar como peronista, y lo hago en mi condición de argentino y peronista, refiriéndome en particular a lo que decía el general Perón, que fuera declarado ciudadano paraguayo y general del Ejército del Paraguay, y además quien visitara en varias oportunidades la República del Paraguay, y en algunas de ellas hizo posible la devolución de los trofeos de la guerra de la Triple Alianza. Hace una reparación frente a una Argentina que formó parte de esa guerra de la Triple Alianza. Y en esas oportunidades el general Perón señaló con claridad: paraguayos y argentinos no seremos nunca extranjeros, seremos siempre hermanos. Y en esa condición de hermanos, yo quiero como peronista plantear al pueblo peronista, al pueblo argentino, la necesidad de reaccionar, en ir tomando conciencia de que debemos impulsar un proceso de entendimiento, de integración, de comprender que necesitamos retomar el proyecto hispanoamericano que quedara trunco a partir de la guerra de la Triple Alianza. Y en nombre de las provincias del norte, en nombre del Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, en nombre de Güemes, en nombre del general Perón, que señalara
que si en alguna oportunidad Paraguay tuviera algunas dificultades, no le va a faltar el pecho de un argentino para acompañar al Paraguay. Entonces, quiero convocar a todos los argentinos y a todos los peronistas a empezar a debatir y a manifestarnos en la necesidad de retomar el proyecto hispanoamericano y de darnos un abrazo con el pueblo paraguayo, diciéndole que jamás vamos a aceptar una confrontación ni declaraciones de guerra entre los dos pueblos que, como decía Perón, no seremos nunca extranjeros, sino siempre hermanos. Y desde el fondo de la historia, este es un mandato del mariscal Francisco Solano López, de Artigas, de Bolívar, de Rosas, de San Martín y del general Perón. En nombre de esa línea de liberación, hago esta convocatoria y este pedido a tomar dimensión, que hay señales claras que los grandes intereses que estuvieron detrás de la guerra de la Triple Alianza hoy nuevamente están impulsando la confrontación y la lucha entre pueblos hermanos. Sirva esto para el pueblo argentino, para el pueblo peronista, también un mensaje humilde para el pueblo paraguayo. Paraguayos y argentinos no seremos nunca extranjeros, seremos siempre hermanos. Y alguna vez, cuando las condiciones exijan, no va a faltar un pecho de peronista y de argentino para acompañar al pueblo paraguayo. Como hoy también le pedimos al pueblo paraguayo comprender los enemigos que están acechando y entender que es el momento de retomar el proyecto de patria hispanoamericana. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Atilio Velázquez pidiendo que se resuelva este conflicto, ¿no es cierto?, entre con lo que somos, hermanos paraguayos y hermanos argentinos dentro de América del Sur. Ahora, ¿ustedes qué opinan acerca de este conflicto? ¿Es para llevarlo realmente al ámbito internacional, a exteriores, como lo están solicitando los hermanos paraguayos, o es realmente algo bastante dramático? Lo dejo a su criterio. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Factor Resistencia. Y claro, los esperamos nuevamente para una próxima edición de este programa. Gracias a todas y todos por estar del otro lado. Flora Torres Seller, quien les habla, nos estaremos encontrando próximamente.